Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la última conferencia de la tarde que voy a tener el gusto de moderar con la doctora Lourdes Craver. Vamos a hablar de un tema de gran actualidad como es el uso de fármacos, de algunos fármacos cuando el filtrado glomerular de nuestros pacientes desciende. Estos fármacos son los anticoagulantes orales de acción directa, los ISGLT2, la metformina y el sacubitrilo. Como digo, es un tema de gran actualidad, pero también algo controvertido, puesto que no disponemos de ensayos clínicos aleatorizados que nos avalen el uso de estos fármacos en estos pacientes. Para ello, contamos con nuestra ponente invitada, la doctora Nuria Areste. Ella es nefróloga del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, dedicada a las terapias domiciliarias, concretamente a la diálisis peritoneal. Actualmente ella es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Nefrología y en los últimos años también dedicada e implicada en el proyecto de las unidades cardiorrenales de Andalucía. Muchas gracias, Nuria, cuando quieras. Recordar a la audiencia que pueden ir haciendo preguntas durante la charla sin esperar al final, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haberme invitado a dar esta charla en el Congreso. El tema del que voy a hablar es del uso de fármacos discutidos cuando el filtrado glomerular es menor de 30. Sacubitrilo, anticoagulantes orales directos, metformina e inhibidores de SGLT2. Estos son mis conflictos de interés sobre esta ponencia. Antes de nada, hay que hacer unas consideraciones iniciales. Los pacientes con enfermedad renal avanzada tienen un alto riesgo de morbimortalidad de origen cardiovascular. El riesgo de mortalidad es superior al riesgo de necesitar tratamiento sustitutivo renal a medida que disminuye el filtrado glomerular. Hay muchos avances en fármacos respecto a la mortalidad cardiovascular y al tema cardiovascular. Sin embargo, ¿son eficaces estos fármacos en estos grados avanzados de enfermedad renal que se emplean en la población general? ¿Podemos usarlos en cuando la enfermedad renal es avanzada? Partimos de una gran ausencia de evidencia. Los pacientes con filtrados menor de 30 han sido sistemáticamente excluidos de los ensayos clínicos y además, a pesar de que los ensayos clínicos tienen muy claros los objetivos cardiovasculares, no hay uniformidad en estos objetivos cuando se trata de objetivos renales. Con lo cual, muchas veces nos enfrentamos al paciente que le disminuye el filtrado o que ya está, o que empezamos a verlo con ese filtrado y no podemos usar esos fármacos o tenemos que pararlos. El paciente llega a su finisterre y nos da la sensación de que más allá hay monstruos de incertidumbre, monstruos de qué pasará si le doy el fármaco, falta de eficacia, etc. Voy a dividir la charla en tres apartados para hablar de estos cuatro fármacos. Por una parte, hablaré del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, de la fibrilación auricular y de la diabetes mellitus cuando el filtrado glomerular es menor de 30. En el primer caso es sacubitrilo y SGLT2, los nuevos anticoagulantes, y en el último caso de metformina y SGLT2. Como veis, los SGLT2 están implicados en estos dos apartados y los dejaré para el final. Voy a empezar hablando de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. La prevalencia de la insuficiencia en la enfermedad renal crónica es elevada y aumenta a medida que progresa la enfermedad renal. Además, cuando se asocian estas dos patologías, hay una elevada mortalidad. En el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue en septiembre, se presentaron la guía de tratamiento de insuficiencia cardíaca y en ella vemos como en fracción de eyección reducida hay una cuádruple terapia que tiene nivel de recomendación 1, que sería el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina, inhibidores de neprilisina, betabloqueantes, antagonistas de los receptores mineralocorticoides e inhibidores de SGLT2. Además, vemos también cómo se habla en algunos pacientes del tratamiento con anticoagulación en fibrilación auricular y la necesidad de que hay que hacer un manejo multidisciplinar.
En la insuficiencia cardíaca moderadamente reducida, entre 41 y 49 de fracción de eyección, también se recomienda el uso de sacubitril/valsartán con una evidencia un poco menor, pero con un nivel de recomendación 2B. Es en la preservada donde hay menos evidencia en el uso de estos fármacos. Vamos a empezar a hablar de sacubitrilo, que es un inhibidor de neprilisina. En esta gráfica represento el mecanismo de acción del sistema de los péptidos natriuréticos. Estos péptidos, a través de la vía de los MP cíclicos, tienen una serie de acciones biológicas muy beneficiosas, como son la natriuresis, la vasodilatación, la disminución de la actividad del sistema simpático, aumento de diuresis, y también tiene propiedades antiproliferativas y antifibróticas. La inhibición de la enzima que degrada estos péptidos va a provocar también que se inhiba la angiotensina 2. Con lo cual, el mayor beneficio del uso de estos fármacos, en este caso el sacubitril/valsartán, es la combinación con inhibidores del sistema renina-angiotensina, en el cual se potencian todos los mecanismos beneficiosos que ya hemos dicho antes. En esta gráfica de la derecha vemos también la acción del sacubitril sobre el glomérulo renal, en el que provoca disminución de inflamación, se ha propuesto disminución de inflamación, disminución de fibrosis, y en el mesangio también relajación de los podocitos y vasodilatación de la arteriola aferente. Hace 7 años se publicó el estudio Paradigm. Este estudio comparaba la eficacia de sacubitril/valsartán frente a enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio mostró que había una disminución de la mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca en todos los pacientes y en los subgrupos estudiados, en aquellos que estaban con el brazo de sacubitril/valsartán. Además, se vio que los pacientes controlaban mejor la tensión arterial en este brazo y que había una mejora del remodelado cardíaco y de la clase funcional. Y también vimos cómo se veía que había una disminución en el descenso del filtrado glomerular. Esto se ha visto sobre todo en ensayos, en subanálisis de este estudio. Por ejemplo, aquí vemos en el estudio de Amand, se compara la caída del filtrado glomerular en los dos fármacos y vemos que es menor con el uso de sacubitril/valsartán. Y en este estudio de Packer, en el que vemos cómo esta diferencia es más acusada en los pacientes diabéticos. Este beneficio es más acusado en los diabéticos. El estudio UCA-HARP-3 fue un estudio de seguridad en el que se comparó sacubitril/valsartán frente a irbesartán en pacientes sin insuficiencia cardíaca. Aquí los pacientes, en el Paradigm, los filtrados que se utilizaron filtrados hasta 30. Aquí los pacientes, si entraron pacientes con filtrados más bajos, entre 20 y 60. Y se vio que no había diferencias en el filtrado, ya he dicho que era un estudio de seguridad. Sí que se vio más disminución de la tensión arterial con el brazo de sacubitril/valsartán, disminución del ProBNP, y no hubo diferencias en el desarrollo de hiperpotasemia ni efectos secundarios. Posteriormente ha habido un metaanálisis en el que se ha analizado el efecto del sacubitril/valsartán en la función renal, y vemos cómo tanto el Paradigm como el Paragon y Paramount, que se hizo en fracción de eyección preservada, muestran beneficios en la progresión de la enfermedad renal. El que haya dado beneficios en insuficiencia cardíaca preservada, y que no los mostró, esto no los mostró, como ya he dicho en la guía, no mostró, el sacubitril/valsartán no ha mostrado hasta ahora ningún estudio beneficio en insuficiencia cardíaca preservada, pero sí, al haberlo demostrado en la función renal, nos da idea de que el beneficio renal debe de ir independiente del beneficio de la insuficiencia cardíaca. Posteriormente ha habido algunos estudios observacionales, por ejemplo en hemodiálisis, de uso de 23 pacientes con insuficiencia cardíaca, en el que se ve mejoría de la fracción de eyección, de los niveles también de troponina, y únicamente refieren hipotensión que se mejora con el ajuste de dosis. También se ha publicado en nefrología una serie del doctor Quiroga y colaboradores de 66 pacientes, 11 con estadio más avanzado, estadio 4, en el que también se observa mejoría de la fracción de eyección sin efectos secundarios. Con lo cual, podríamos decir que el sacubitril/valsartán es un fármaco bien tolerado en enfermedad renal crónica, no tiene más efectos secundarios que los inhibidores del sistema renina-angiotensina aislados, tiene mejoría de los parámetros cardíacos, se sugiere protección del descenso del filtrado glomerular y además es un fármaco que es un buen hipotensor. Vamos a hablar ahora de la fibrilación auricular y enfermedad renal para hablar de los anticoagulantes.
La prevalencia de la fibrilación auricular en la enfermedad renal es elevada y a medida que progresa la enfermedad renal crónica es mayor. La fibrilación aumenta en 4 a 5 veces el riesgo de ictus y en todos los grados de enfermedad renal crónica la presencia de fibrilación aumenta en la incidencia de ictus. El tratamiento más efectivo para la tromboprofilaxis del ictus y embolismo sistémico es la anticoagulación oral. Pero ¿cómo calculamos el riesgo de ictus frente al riesgo de sangrado? Como veis, para cuando a un paciente con fibrilación auricular se decide anticoagular, se utiliza la escala Chadbourne Score, es la más utilizada, aunque hay otras, en el que si el paciente es hombre y tiene más de 2 puntos o mujer más de 3 puntos, sería indicada el riesgo, digamos, que es elevado y habría que anticoagular. Como veréis, cualquiera de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica de la consulta ERCA, por ejemplo, pues rápidamente alcanza esa puntuación. Y a la derecha vemos la escala Hasbled, que es el riesgo de sangrado. Es una escala que desarrolló la Sociedad Europea de Cardiología, que nos dice el riesgo de desarrollar en un año en los pacientes anticoagulados una hemorragia importante, tanto hemorragia intracraneal o hemorragia mayor que requiera transfusión. Nuestros pacientes también cumplirían rápidamente con niveles de riesgo, puesto que por encima de 3 puntos ya se considera un riesgo elevado de sangrado. Con lo cual, de nuevo, nos enfrentamos a los monstruos. ¿Qué hacemos cuando se nos plantea esto en una situación en nuestros pacientes con enfermedad renal avanzada? Bueno, voy a hablar de los anticoagulantes orales de acción directa, a ver si tenemos alguna evidencia. Hay 4 comercializados: el apixaban, rivaroxaban, dabigatran y edoxaban. Aquí vemos la eliminación renal de cada uno de ellos, siendo el dabigatran el que tiene mayor eliminación renal. Hasta ahora, hasta la aparición de estos anticoagulantes, la indicación de anticoagulación era con warfarina. Hay mucha disparidad en los estudios realizados. No hay ensayos clínicos con filtrados menores de 30. Y en metaanálisis de estudios observacionales se ha visto que hay una relación riesgo-beneficio favorable en enfermedad renal crónica moderada, pero no en estadios más avanzados. Sobre todo porque el paciente en estos estadios más avanzados tiene dificultad para alcanzar el tiempo en rango terapéutico, con lo cual puede favorecer tanto infratratamiento como sobretratamiento. Respecto a los anticoagulantes orales de acción directa, los 4 estudios fase 3 que van a comparar la eficacia de esto frente a warfarina. Como vemos, en todos ellos se excluyeron a los pacientes por debajo de 30, salvo en el apixaban, que sí se utilizaron pacientes, o sea, sí se estudiaron pacientes con filtrados menores de 25. Aquí en esta gráfica vemos su análisis de eficacia y seguridad en los pacientes con enfermedad renal crónica moderada y vemos como para la prevención de embolismo sistémico el dabigatran a dosis de 150 es el que tiene mayor beneficio. Pero sin embargo, a la hora del sangrado va a tener, digamos, más riesgo de sangrado. Y los que van a tener menos riesgo de sangrado con mayor beneficio frente al tromboembolismo sería la apixaban a 5 miligramos y el edoxaban 30. Esto en enfermedad renal moderada. ¿Qué pasa en los pacientes con estadios más avanzados? Bueno, pues en esta tabla he intentado resumir los estudios que hay. No son ensayos clínicos, son estudios observacionales. Tenemos el primero, que es un retrospectivo de Chan, que se compara dabigatran, rivaroxaban frente a warfarina, en el que se vio que había mayor riesgo de hemorragia con dabigatran y rivaroxaban sin diferencias en ictus y embolismo. Posteriormente han salido algunos estudios con resultados mejores, por ejemplo este de una base de datos de Coleman, en el que se compara rivaroxaban frente a warfarina con un número importante de pacientes, en el que se ve que hay menor riesgo de sangrado con rivaroxaban, pero sin diferencias en ictus y en embolismo sistémico. Posteriormente, este retrospectivo de hemodiálisis que compara apixaban con warfarina, y en la dosis menor de apixaban, de 2,5 2 veces al día, había menor riesgo de sangrado, pero sin diferencia de ictus. Y era únicamente la dosis de 5 miligramos 2 veces al día la que proporcionaba menor riesgo de ictus y mortalidad frente a warfarina. Y posteriormente hay un estudio de enfermedad renal avanzada, incluso en diálisis, de que compara rivaroxaban frente a apixaban sin observar diferencia entre ambos fármacos en ictus ni en hemorragias mayores. Esta sería la dosis de los anticoagulantes orales directos aprobada en Europa. En Estados Unidos se ha aprobado, la FDA ha aprobado el uso de apixaban por debajo de 15 y rivaroxaban. Ahora mismo en Europa no están aprobados el uso por debajo de 15 y por debajo de 30 habría que disminuir la dosis en rivaroxaban, edoxaban y apixaban y no utilizar dabigatran.
¿Qué nos dicen las guías? Bueno, pues aquí está lo que dicen las guías KDIGO, que pacientes con aclaramientos de entre 25 y 50, apixaban y edoxaban producen menos hemorragia que warfarina, sin embargo hay falta de estudio. Nos dice también que no hay ensayos, lo que ya sabemos, que se podría considerar dosis baja de apixaban en infiltrados menores de 15. La Europea de Cardiología nos dicen que es necesario realizar ensayos clínicos comparativos porque no hay evidencia. Y la Americana de Cardiología, bueno, pues dicen que en enfermedad renal moderada severa, con un CHA2 elevado, se podría utilizar anticoagulantes directos a dosis reducidas. En pacientes con enfermedad avanzada por debajo de 15 o en diálisis, sería razonable prescribir warfarina o apixaban, sin recomendar los otros. En resumen, bueno, pues los pacientes con enfermedad renal crónica tratados con antivitamina K tienen mucha dificultad para mantener un adecuado tiempo en rango terapéutico. No hay estudios en enfermedad renal avanzada y además sabemos que se asocia los antivitamina K a calcificaciones coronarias y extracoronarias y a calcifilaxis. Respecto a los anticoagulantes orales directos, hay poca evidencia en su uso en grado 4, 5 y 5D, pero si tras descartar contraindicaciones y consensuar, importante, con el paciente el tratamiento, decidimos anticoagular, podría ser razonable el uso de apixaban. Para finalizar, voy a hablar del tratamiento de la enfermedad renal crónica y diabetes mellitus en infiltrados menores de 30 y hablaré de los dos fármacos que quedan por hablar, metformina y SGLT2. Esta es la ilustración central de las guías KDIGO, que todos conocéis, publicadas en 2020. En estas guías, además de las intervenciones sobre el estilo de vida, nos dicen que para tratar al paciente con diabetes mellitus hay que tener en cuenta no solo aquellos fármacos que van a bajar la glucosa, sino tenemos que tener en cuenta aquellos fármacos que van a ser órganos protectores. En el algoritmo del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica, vemos como en primer lugar, en primera línea de terapia está la metformina y los inhibidores SGLT2. Ambos dos están, digamos, no recomendados por debajo de 30, no habría que iniciar por debajo de 30, con lo cual estamos en el mismo problema. ¿Qué sabemos de la metformina? Bueno, pues que es eficaz en la reducción de la hemoglobina glicosilada, provoca bajo riesgo de hipoglucemia, previene la ganancia de peso, reduce eventos cardiovasculares, con lo cual sería un fármaco bueno, bonito y barato, pero tiene un problema y es el desarrollo de acidosis láctica. La acidosis láctica es una complicación que vemos más frecuentemente de lo que esperábamos por los ensayos, y se produce por el acúmulo de metformina, ya sea por un fracaso renal agudo, por la progresión de la propia enfermedad renal o por una sobredosificación de la metformina. Se provoca una disfunción mitocondrial y se produce un aumento del láctico, produciendo una acidosis láctica que en muchas ocasiones pone en riesgo la vida del paciente. Respecto al uso de la metformina en filtrados bajos y en el desarrollo de la acidosis láctica hay mucha controversia, puesto que hay publicaciones tanto a favor como en contra. Aquí he puesto todas las que hay actualmente sobre grandes poblaciones con uso de metformina y desarrollo de acidosis láctica. En rojo estoy marcando todas aquellas en las que demuestra que hay aumento que se correlaciona con la acidosis láctica del uso de metformina, incluso en serie de poblaciones con muchas personas estudiadas en tratamiento con metformina, llegando incluso a índices de 12 por cada 100.000, de 12 casos por cada 100.000 personas tratadas en este estudio del año 2017. Y sin embargo hay estudios que en el que no ven el incremento de la acidosis láctica con la metformina. Le digo que esto es un tema controvertido, pero los que nos dedicamos a la nefrología y hacemos guardias sabemos que es una situación que vemos con cierta frecuencia y además con pacientes tiene mucha gravedad. En cuanto a la dosis de metformina, bueno, pues no habría que, como dice aquí esto de las guías también, habría que no iniciar cuando el filtrado cae por debajo de 30, habría que hacer controles cada 3-6 meses en filtrados en 45 o 59, como veis aquí abajo, o incluso disminuir la dosis a la mitad cuando ya pasa estadio 3B. La dosis recomendada serían 1.500 miligramos en estadio 3A y 1.000 en el estadio 3B. En España no está comercializada la metformina 500, o sea que la mínima dosis que podemos dar es 850 y en muchas ocasiones
Si miramos los filtrados, los pacientes están sobredosificados y esta podría ser la causa a lo mejor de que veamos más acidosis láctica de la esperada en los ensayos clínicos. En resumen, sería un fármaco de primera elección en filtrados mayores de 30, habría que tener precaución en 30 y 45, habría que ajustar la dosis. Tendríamos que hacer un control frecuente del filtrado en pacientes con elevada comorbilidad o en ancianos. La importancia de informar a los pacientes de si se encuentran mal, que deben suspenderla, lo que es el sick day rules, igual que se suspende, por ejemplo, al hacer pruebas de contraste. Y decir que la acidosis láctica es más frecuente de lo que se reporta en los ensayos clínicos. Y para finalizar, voy a hablar de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, más allá del control de la glucosa, porque ya he dicho que también es un pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este es el mecanismo de acción que todos conocéis. La glucosa filtrada, el 90% de la glucosa filtrada se reabsorbe por los SGLT2. Y estos inhibidores lo que van a hacer es que se aumente la excreción de sodio que acompaña la excreción de esta glucosa. Como efecto de los SGLT2, bueno, tiene un efecto hipoglucemiante de disminuir la glicada en 0,4 a 1,1%, producen pérdida de peso y lo más interesante es que se ha visto que producen protección cardiovascular y renal, como veremos ahora, existiendo algunas diferencias entre las moléculas. En este cuadro muestro los principales estudios pivotales de seguridad cardiovascular que se le obligó a hacer a estos fármacos, tanto la empagliflozina, canagliflozina como la dapagliflozina, el estudio EMPA-REG, CANVAS y DECLARE Team. En todos ellos, por el diseño del estudio, se excluyeron pacientes con filtrados mayores de 30, incluso en el DECLARE, los pacientes que prácticamente no tenían enfermedad renal eran mayores de 60. En cuanto a los objetivos cardiovasculares, bueno, se consiguieron unos objetivos cardiovasculares importantes como disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares graves. Y se analizaron también objetivos renales que eran secundarios. Aquí vemos la definición de los objetivos renales compuestos, como veis son variados. Y se vio que se conseguían objetivos renales también en cuanto a disminución de la progresión de la enfermedad. Por este motivo, se diseñaron ya estudios directamente dirigidos a la población renal, con objetivos primarios renales, o estudios con filtrados menores de 30. El primero de ellos fue el CREDENS con canagliflozina, en el que se incluyeron pacientes de 30 a 90 mililitros por minuto de filtrado, todos diabéticos. La definición del objetivo lo tenéis ahí. Se consiguió una reducción de un 30% en estos objetivos. Y posteriormente, con dapagliflozina se hizo el estudio DAPA-CKD, también dirigido a población renal con un objetivo renal, donde la población tenía filtrados de hasta 25 mililitros por minuto y como diferencia incluyeron pacientes con diabetes y sin diabetes. Ahí también tenéis la definición de los objetivos renales y también se consiguió una disminución del 39% en esta de reducción la progresión de la enfermedad renal. Posteriormente, estos dos ensayos, el EMPEROR, tanto REDUCE como PRESERVE, en insuficiencia cardíaca reducida y preservada, también se han incluido pacientes con filtrados hasta 20 mililitros por minuto, tanto diabéticos como no diabéticos, y consiguiéndose también objetivos renales de disminución de la progresión. En resumen, los ISGLT2 tendrían escaso efecto teórico como hipoglucemiantes en filtrado glomerular bajo por su mecanismo de acción, pero como uno de los pilares básicos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y medianamente reducida, tanto en diabéticos como no en diabéticos, podrían tener su espacio en enfermedad renal avanzada. Habría que tener precaución con algunos efectos secundarios, como son el desarrollo de cetoacidosis euglicémica. Habría que tener precaución en usarlo en diabéticos tipo 1, por ejemplo, en situaciones de ayuno. También pueden provocar depleción de volumen y puede haber mayor riesgo de infecciones genitourinarias. Es frecuente también que disminuya el filtrado glomerular al inicio del tratamiento por su acción sobre la hemodinámica glomerular, pero esta disminución del filtrado suele ser reversible. Con lo cual estos fármacos ya digo que podrían tener, más allá del control de la glucemia, que quizá en filtrados bajos no tendría tanto sentido, su utilidad para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tan prevalente en nuestros pacientes. Y el nefrólogo, bueno, pues normalmente nos hallamos como Ulises navegando entre Escila y Carisbis,
estamos entre tratar con ausencia de evidencia o no tratar, ¿no? Pasar en ese estrecho entre los dos monstruos, y para ello creo que es importante el desarrollo de unidades multidisciplinares. Traigo aquí brevemente nuestra experiencia de unidad cardiorrenal en el que tratamos conjuntamente nefrólogo y cardiólogos pacientes con enfermedad renal crónica en distintos grados e insuficiencia cardíaca, y usamos fármacos discutidos o con poca evidencia en estos estadios avanzados, incluso en tratamiento renal sustitutivo. Brevemente he analizado los datos desde 2019, filtrados con pacientes con estas características de insuficiencia cardíaca. Hemos visto 59 con filtrados menores de 30 y 15 en tratamiento renal sustitutivo. En el 95% de ellos estamos usando sacubitril/valsartán a dosis plena un 47%. No se utiliza, el problema de no usar a dosis plena normalmente es la hipotensión. Y en tratamiento renal sustitutivo, en diálisis, lo estamos usando en un 80%, con buena tolerancia, salvo la hipotensión, que hay que reducir la dosis. Los ISGLT2 también se están comenzando a usar en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal avanzada. Tenemos un 30% ahora mismo, y en tratamiento renal sustitutivo hay una paciente en diálisis peritoneal que también con insuficiencia cardíaca que lo está usando. Y respecto a los anticoagulantes orales, un 40% de estos pacientes están con anticoagulantes orales, con indicación, los que tienen indicación, y un 15% en tratamiento renal sustitutivo. Los pacientes hemos objetivado mejoría de la clase funcional y ecocardiográfica, tal como se ha visto en ensayos, en los estudios previos, por ejemplo, con sacubitril/valsartán, y no tenemos ningún efecto secundario grave. Para concluir, bueno, pues hay escasa evidencia científica en cuanto al tratamiento de la enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica y filtrado reducido. Los beneficios en cardio y nefroprotección que han demostrado algunos nuevos fármacos hacen que se estén incluyendo nuevos pacientes y esos pacientes tengan enfermedad renal avanzada en los ensayos clínicos, con lo cual es una buena noticia para la nefrología. Creo que como nefrólogo debemos valorar adecuadamente los riesgos-beneficios de los tratamientos y haciendo partícipe al paciente de las decisiones terapéuticas, explicándole por qué se le pone el fármaco y los riesgos que puede tener. Y pienso que la colaboración de equipos multidisciplinares motivados puede ayudar mucho en la toma de decisiones en estos casos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias, doctora Areste, Nuria, por tu excelente revisión y compartir tu experiencia con todos nosotros. A continuación, si os parece, iniciamos la discusión y el turno de preguntas. Tenemos una primera pregunta que nos ha enviado el doctor Aleix Cases. Mientras tanto, animaros a que continuéis haciendo preguntas. El doctor Aleix Cases dice: hola Nuria, respecto al uso de los NACOS en enfermedad renal crónica avanzada, especialmente en diálisis, no tenemos datos de ensayos clínicos para aconsejar apixaban y el Renal-AF se paró antes, pero los datos preliminares no mostraban beneficio. Pero el estudio Valkyr con rivaroxaban 10 miligramos demuestra reducción de morbimortalidad respecto a cumarínicos y menos enfermedad vascular periférica en un ensayo clínico pequeño. Pero es lo que tenemos en diálisis y FA y chasbat elevado. ¿Utilizarías warfarina? Gracias. Bueno, hola Leis, gracias por tu pregunta. No sé qué decir. Yo creo que habría que utilizar los nuevos anticoagulantes, aunque es verdad que no tenemos evidencia. Lo que pasa es que, bueno, estamos como yo digo, en la incertidumbre absoluta. Y en la warfarina sabemos los problemas que da, sabemos que no mantiene al paciente en la mayoría, bueno, en un tanto por ciento muy elevado, no lo tienen en tiempo, o sea, en rango terapéutico, y tenemos riesgos. Lo que pasa es que es el fármaco que hemos estado usando muchos años y quizás es el que menos miedo da cuando se lo ponen, por ejemplo, los cardiólogos al paciente, ¿no? Yo creo que esto es un tema que deberá pasar un poquito de tiempo para que podamos usar los nuevos anticoagulantes con más seguridad, pero creo que al final los usaremos. Entonces yo apuesto por los nuevos, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, decir esto sin evidencia siempre es difícil. Yo creo que de los fármacos que he hablado, quizás son los que más precaución por los efectos, bueno, por el efecto de hemorragia, que es un efecto importante y tan llamativo, ¿no? Al paciente, que puede provocarle mortalidad, de los que más miedo puede dar usar. Pero creo que habría que apostar por los nuevos anticoagulantes. Por lo que has comentado de los últimos, de esto de rivaroxaban, me parece muy adecuado.
Muy bien, muchas gracias. Hay una segunda pregunta, Nuria, de la doctora Mari Carmen Ruiz, que comenta que en pacientes en diálisis en lista de espera de trasplante, los anticoagulantes directos presentan el problema de la reversión de su acción en el momento del trasplante. Ella comenta que los cardiólogos tienden a aumentar el uso de apisaban en estos pacientes. ¿Qué experiencia tenéis al respecto? Efectivamente, ese es un gran problema de los nuevos anticoagulantes. Con la warfarina podemos revertir al paciente en un corto periodo de tiempo, se podría revertir, y con estos nuevos anticoagulantes únicamente el dabigatran tiene el antídoto, y el dabigatran sería el fármaco menos indicado en los pacientes con enfermedad renal avanzada. Entonces sí que es cierto que este es un inconveniente importante a la hora de tener un paciente en lista de espera con estos fármacos. Estoy de acuerdo que no se podría incluir al paciente. Mira, Nuria, Aleix Cases hace una nueva pregunta. Dice, si prescribes apixaban en diálisis, ¿monitorizas actividad ante factor 10 para titular la dosis 2,5 versus 5 miligramos cada 12 horas? Sí, bueno, debo decir que tenemos muy pocos, ¿eh? No tenemos, la verdad es que de lo que menos experiencia tengo con los nuevos anticoagulantes, pero sí se podría monitorizar, hay la posibilidad de monitorizarlo, y creo que quizás sería una forma de actuar con más seguridad en estos pacientes. Existe la posibilidad, ya digo, que tengo muy poca experiencia con anticoagulantes, y sobre todo la experiencia que tengo es en pacientes en diálisis peritoneal que tienen un filtrado glomerular un poquito, a lo mejor tienen 15, ¿no? Entonces casi que entran en ficha terapéutica. En el caso apisaban a dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas, que también está controvertido por los cardiólogos, porque dicen que esa dosis puede no tener el efecto protector, como se ve en ese estudio que he comentado. Los cardiólogos tienen dudas en que 2,5 sea la dosis ideal, pero bueno, eso es lo que pone la ficha. Hay otra pregunta de Gregorio Romero, que comenta que la los pacientes con filtrados bajos, ¿qué opina el uso de los ISGLT2 en la resistencia a los diuréticos, especialmente en el síndrome cardiorrenal tipo 1? Sí, bueno, me parece que esos fármacos son, ya he comentado, es que lo tengo que comentar todo muy brevemente, pero los ISGLT2 tienen un efecto diurético que puede ayudarnos a la hora del tratamiento, o sea, del paciente congestivo, a la hora de poder ahorrar diuréticos, ¿no? Del diurético, por ejemplo, del diurético de ASA. Entonces, como combinación, ya digo, tendríamos que tener a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida, con esa cuádruple terapia, que a veces es complicado mantenerlos con enfermedad renal avanzada. Y en esos casos, el ISGLT2 nos podría hacer que usáramos menos diuréticos. Y sobre todo en esos casos de resistencia diurética que vemos muchas veces, pues nos ayuda a mantener al paciente más euvolémico. Vale, perfecto. Yo creo que ya nos queda poco, son y 48. ¿Hay alguna pregunta más, Lourdes? Sí, hay otra pregunta del doctor Gorriz que dice, enhorabuena por la revisión, Nuria, ¿a qué atribuyes el beneficio renal del sacubitril o valsartán mejorando el descenso en el slot de la progresión renal? Gracias. Bueno, pues a mí me parece que el sacubitril valsartán tiene muchas acciones que desconocemos, pero que son muy interesantes. Ya he comentado en la presentación que actúa en la vía del GMP cíclico y que podría tener, ya sabemos por ejemplo, otros fármacos que se están estudiando, que podría tener algún efecto antifibrótico. Y también creo que podría, aparte del mecanismo de la hemodinamia renal, ¿no? De la hemodinámica, que podría actuar ahí. También ese último artículo que ha salido sobre, que he puesto una foto, pero no me he podido detener, sobre cómo actúa, ¿no? En todo el glomérulo, cómo actúa en el mesangio. Yo creo que es un fármaco que ahora mismo está poco estudiado en enfermos renales, o por lo menos ha sido más dirigido hacia los cardiólogos, hacia insuficiencia cardíaca, perdón, y que creo que puede dar, que le faltan estudios que podrían demostrar mucho beneficio, aparte de que es un fármaco con una gran capacidad hipotensora,
Es un fármaco que hace que los pacientes tengan muy controlada la tensión. Esos pacientes con enfermedad renal avanzada, que los tenemos con cuádruple terapia, con dasoxicilina, con incluso minoxidil, porque no conseguimos bajar la tensión, el sacubitril o valsartán es un fármaco excelente hipotensor, por lo cual creo que también eso hace que tenga beneficio en el... Incluso, Nuria, algunas veces hay que reducir otros hipotensores. Vamos, Sí, sí, efectivamente, la experiencia que tenemos es que con el sacubitril valsartán podemos dejar al paciente solo, si lo puedes titular a dosis máxima, puedes retirarle los otros hipotensores. Bueno, los inhibidores del sistema renino ya los has retirado previamente, pero son pacientes que a lo mejor tienen 4 fármacos y que al final solamente con el sacubitril valsartán le controlas perfectamente la tensión. Vale. Yo me gustaría, no hay ninguna pregunta, hay 3 preguntas más, pero me gustaría preguntarte, Nuria, a título práctico, los SGLT2 en estadios avanzados, hasta ahora hemos llegado hasta 25, ¿no?, mililitros a minuto como indicación, por debajo de ese filtrado, ¿aconsejarías o decidirías iniciar un tratamiento si no lo lleva? Claro, es que yo no lo iniciaría como fármaco antidiabético, no tendría sentido iniciarlo, pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y enfermedad renal, el fármaco tendría su indicación. Tendría su indicación, incluso ya en los estudios, ya digo, en el Emperor, los dos se han usado fármacos, en pacientes, se han utilizado pacientes con filtrados de 20. Es un fármaco que, bueno, está claro que el mecanismo de acción es a través del glomérulo. Cuanto más esclerosado estén los glomérulos, pues menos acción va a hacer, pero parece que debe de tener, también desconocemos mucho de los ISGLT2 y de todas esas ventajas que están apareciendo en los estudios. Debe de haber otros mecanismos que también creo que iremos conociendo con el tiempo y desde luego la experiencia, tampoco que tenga mucha experiencia con el SGLT2 en pacientes, pero cuando los usamos en la unidad cardiorrenal, en pacientes con filtrados bajos, incluso pacientes en diálisis, ya te digo, en mi caso en diálisis peritoneal, que son pacientes que orinan, se nota el beneficio. Son pacientes que con insuficiencia cardíaca que notas el beneficio al añadirle el SGLT2. Vale, yo creo que Lourdes, la última, la doctora María José Espigares, pregunta que el uso de los ISGLT2 en nuestros pacientes con filtrados bajos obliga al ajuste de la insulina en nuestros pacientes diabéticos. ¿Cuál es tu experiencia? Es que tiene muy poco efecto sobre la glucemia en estadios más bajos. Prácticamente, aunque yo he medido la glucosuria y sí que hay glucosuria, o sea, los pacientes que se lo he administrado en diálisis peritoneal ha aumentado la glucosuria, o sea que sí que se está eliminando, pero no en la hemoglobina glicosilada prácticamente en un riñón sano, con un paciente sin enfermedad renal baja muy poco la glicada, entonces prácticamente no hay que hacer ajustes. Si el paciente está con insulina, pues tendrá que hacerlo. Digamos que su uso sería por la indicación más de insuficiencia cardíaca, más que para tratar la diabetes. Como antidiabético, no lo recomiendo. Ya tenemos que finalizar. Sí. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, finalizamos. Muchas gracias, Nuria, por tu aportación. La verdad es que estos fármacos se prevén en un futuro con grandes resultados para nuestros pacientes y muchas gracias también a la audiencia por todas las preguntas que se han hecho. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.